Problema propuesto 1.5. Dice así. Se muestra una placa sometida a 5 fuerzas, determina la magnitud y la fuerza resultante y la dirección. Se sabe que la fuerza 1, que es esta, que va hacia abajo, 300 N, fuerza 2 va hacia arriba, 450 N, fuerza 3, 200 N va a la derecha, fuerza 4 entra hacia el nodo, 500 N, fuerza 5, 150 N. Estos son 30 grados, 30 grados, 50 grados, 20 grados. Según la respuesta y la dirección, eso está correcto. En una estructura real, porque lo que vimos anteriormente es el modelo físico, sería de esta forma. Es un nodo donde en el caso hay cuatro barras, en este caso tubulares, que llegan apernadas hacia las placas. De esta forma, este sería el nodo. Aquí tenemos un tubo, perfil tubular, otro perfil tubular con tensiones. En el supuesto inicial decimos que pueden ir hacia afuera, pero después cuando calculamos puede ser que alguno de estos vaya hacia el nodo y otro salga hacia el nodo. Va a depender de los resultados. Página 24, diagrama cuerpo libre. 300 Newton es la fuerza número 1. Aquí está nuestro nodo. Tenemos las 4 fuerzas. Es importante ver los ángulos y la dirección de las fuerzas. Esta fuerza va hacia abajo. Va hacia afuera, afuera, hacia adentro del nodo y hacia adentro del nodo. La fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4, la fuerza 5. Los ángulos respectivos, 30, 50 y 20. Segundo paso, descomponer las fuerzas. La fuerza 1, que es esta, 300 Newton, yo la voy a descomponer, y esto es muy importante, no usar ese ángulo, porque ese ángulo no me permite hacer un triángulo, que al cerrar acá me daría ángulo recto, no da ángulo recto. ¿Qué debo hacer? Aquí calcular este complemento, que me lo da acá, que serían 30 grados. 30, 30, que ya me lo dan antes, calculo la diferencia, de 90 menos 60 serían 30. Y aquí está, eso es el eje Y, ese es el eje X. Y aquí puedo tener mi ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo. ¿Ya? En los demás, en este no hay problema porque este va en el eje, este también va en el eje con ese ángulo, y este ángulo también al ángulo 20 grados con el eje Y también está en el eje. Este ángulo no está en ningún eje, ni en X ni Y, ni está compartido. Por eso debemos usar ese ángulo, porque ese ángulo sí me da sobre el eje Y, sobre uno de los ejes. Como está opuesto, en X es seno. Va a la izquierda, negativo, seno. Como para el eje Y está adyacente, usamos coseno. Y coseno, X, seno. Negativo, negativo, 300 en la magnitud, menos 150, menos 258. Eso es lo más complejo. Luego, lo que sigue, la F2 no tiene ninguna complejidad, porque tiene ya un vector sobre el eje, en este caso el eje X, y esta componente la tiene en el Y, usamos los mismos 30 grados para 450 Newton. Fuerza 2 en X, 450 por coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque está adyacente y opuesto seno en Y es opuesto seno de 30. Aquí debe decir F2Y. F2Y. ¿Ya? 389,7 Newton y 225 Newton. La fuerza 3 ya está en X, no se descompone porque ya está, trabaja solamente en un eje, así que queda fuerza 3
en X es igual a 200 newton. Fuerza 4, que es esta la fuerza 4. Fuerza 4, perfecto. 500 newton. Busco su componente en el Y, su componente en el X, y genero mi triángulo rectángulo. Esto es 50 grados. 50 grados para X está adyacente y opuesto está con el eje Y. Por lo tanto, aquí ocupamos seno y aquí ocupamos coseno. Entonces en X es coseno y en Y es seno. Por lo tanto, en X, fuerza 4 en X es menos, porque va hacia la izquierda, 500 en la magnitud del vector por coseno de 50 grados es igual a menos 321,4 newton. Fuerza 4 en Y es igual a 500 porque va hacia arriba es positivo, por el seno, porque está opuesto, de 50 grados es igual a 383 newton. Fuerza 5, en este caso esta la fuerza 5, tiene un ángulo de 20 con el eje Y, lo mismo, en X va negativo y en Y va positivo, negativo, positivo, perfecto. 50 para X seno de 20, ¿por qué seno? Porque en X está opuesto al ángulo. Ese vector está opuesto al ángulo, por eso ocupo seno. Y para el otro, que está adyacente, ocupo coseno. Me da menos 51,3 y 141 positivo. Finalmente tengo el tercer paso, que es encontrar la fuerza resultante en X. ¿Qué hago? Sumo las 5 fuerzas, las 5 fuerzas en sus ejes X. 1 en X es menos 150, fuerza 2 en X, 381,7 positivo, fuerza 3 en X, 200, fuerza 4 menos 321,4, fuerza 5 menos 51,3. Mis resultados son fuerza resultante en eje X, 67 newton. Lo mismo para el eje Y. El resultante sobre el eje Y va a ser la suma de 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y fuerza 5 sobre el eje Y. La fuerza 3, que es la que está acá, que solamente tiene componente en X, por tanto en Y es 0. Reemplazo todos los valores que los calculé, el resultante me da 489,2 newton. Perfecto, ahí tengo los dos ejes, los dos componentes. Y cuarto paso, por Pitágoras, encuentro que la fuerza resultante es la componente n al cuadrado más la componente n al cuadrado raíz cuadrada. Reemplazo valores, que es lo que están arriba, y me da que la resultante son 493,8 newton. Perfecto. Luego, con estos valores de las componentes, yo dibujo y digo que en X, ¿cuánto vale 67? Ahí está, 67 newton en X. Y en Y vale 489. Lo dibujo a escala, son 60, 489,2. Ahí está el vector en Y. Perfecto. Y mi resultante toma toda esa distancia. Perdón, ahí está. El resultante. Por lo tanto, yo ya sé que está, como las dos son positivas, está en el primer cuadrante y la componente en Y es tan grande, es tan alta de su magnitud, que el vector del resultante está más cerca del eje Y que del eje X. Considerablemente, por lo tanto, ya sé que el ángulo θ va a ser mayor a 45 grados. Ahora, paso 5, el ángulo θ es la tangente a menos 1 de la componente en Y, que sería el opuesto dividido el adyacente. Opuesto está a este ángulo el eje Y y adyacente está el ángulo el eje X. División y 82,2 grados es la resultante, la dirección final del vector resultante, que está en el primer cuadrante. Y está solucionado.